Estamos de vuelta con Acción Positiva, con el señor viceministro de Relaciones Exteriores, licenciado Ibarra, quien expresaba muy bien un punto que yo creo que es fundamental recalcar. El inmigrante, el guatemalteco que está en Estados Unidos, es una persona que contribuye, que realmente hace un trabajo importante, que se vuelve parte de esa economía. Hay muchas áreas de Estados Unidos, de su industria, de su comercio, de su agricultura, que prácticamente no podrían subsistir, no podrían trabajarse si no contaran con esta mano de obra noble, generosa y buena como son los guatemaltecos y otros pues, centroamericanos y de otros lados. Pero, señor viceministro, desafortunadamente uno de los argumentos de esta gente que antagoniza la reforma migratoria es el hecho de que dicen que los inmigrantes son flojos, que no trabajan, que son un problema y un costo. ¿Es eso real, señor viceministro? Bueno, mire, yo creo que Estados Unidos, si no tuviera la mano de obra de los migrantes, y no digo solo guatemaltecos, de América Latina, es una cantidad muy grande, no podría salir adelante. Los guatemaltecos son personas trabajadoras que van realmente a buscar cómo ganarse la vida, y de todo lo que ellos trabajan, una buena cantidad se queda en impuestos, que les son descontados al momento de entregarle su cheque cada semana. Claro. Regularmente en Estados Unidos pagan semanal, le descuentan, con la diferencia a un ciudadano residente que sí tiene derecho a reclamar servicios por los impuestos que paga. Bueno, y el inmigrante también, pero no se atreve, diría yo, no se anima por aquello que le caiga la migra. Claro, él podría, pero además fíjese que de los impuestos que paga, cualquiera que está de manera regular en Estados Unidos tendrá que hacer su declaración al fin de año, como un impuesto sobre la renta, y luego al final del ejercicio regresa un cheque porque contribuyeron más de lo que debían. En el caso del guatemalteco o el inmigrante indocumentado, no lo puede hacer, no tiene cómo reclamarlo. Entonces creemos nosotros, y lo hemos conversado con dirigentes sindicales en Estados Unidos, que hoy en día hay aproximadamente 700 millardos de dólares de contribución de los migrantes que no ha sido utilizado y está ahí. Claro. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, pero independientemente de ese dinero que aportan los guatemaltecos o los migrantes, con su cheque que reciben, están dando un aporte importantísimo, que es la mano de obra. Claro, y que usted se sabe mira que por todos lados, en ninguna industria puede salir adelante si no se complementa con una mano de obra que es la que están prestando los migrantes en Estados Unidos. Y uno de los puntos importantes de lo que se pretende hacer de estos 11 puntos que usted mencionaba, señor viceministro, por ejemplo, se habla de que los trabajadores allá que estén trabajando también estén protegidos por las leyes norteamericanas. Claro. En similar condición, ¿verdad? Porque también desafortunadamente muchos de ellos sí son explotados, digamos, parcialmente, no reciben el pago que deben de tener. Ajá. Y a esto se suma que no se benefician de todo lo que ellos están pagando. Así ¿verdad? Es. Otra cosa que ha sido trágica también ha sido el hecho de aquellas familias que han sido divididas, que de repente el padre es capturado, lo sacan y se quedan los hijos allá, y creo que también es parte de esta reforma integral que se busca. Es lo que estamos buscando, porque una de las cosas trágicas, digamos, en este tema es la desintegración familiar. Y lo hemos visto en los días que hemos logrado unas videoconferencias. Una la hicimos en Nueva York, una reunión también que hubo con el presidente de la República y 6 dirigentes migrantes en Nueva York, por más de 2 horas discutiendo y explicándole al presidente, y él también dijo: miren, díganme qué es lo que yo debo hacer, porque los expertos son ustedes y yo necesito que ustedes aporten para que yo pueda trabajar con ustedes. En ese tema, pues ellos explicaron todo lo que se está trabajando y qué debería hacer el presidente en favor de ellos. En esa reunión, doctor, tuvimos una videoconferencia que yo creo que todos lloramos. Una niña que tenía 16 años, que su padre la dejó cuando ella tenía 8 días. No lo había visto. Lo vio a través de la videoconferencia que tuvimos. Claro. Eso es, creo, un tema muy importante que está planteado en los 11 puntos. 11 puntos, ¿verdad? Es la integración familiar.
Hoy en día, le cuento, de acuerdo a la ley, cuando algún padre o algún ciudadano es deportado y deja a sus hijos en Estados Unidos, el proceso para regresar pueden ser hasta 10 años. Imagínese. Y hemos oído cada vez de casos constantes de ellos, ¿verdad? Y mucha de la gente que está en la audiencia lo sabe, los conoce. Por ejemplo, uno de los puntos claves de esta reforma migratoria en sí, creo que se basa en dos puntos muy importantes. Uno es el hecho de la criminalización que se ha hecho de los inmigrantes, sí, ¿no? Se les dice que se les considera criminales y muchas campañas de estas gentes que están en contra están basadas en ello. Así es. Tratan de demostrar que son malos, que hacen bien, que no pagan, que no hacen las cosas como deben de ser. El tema en Estados Unidos, cuando uno habla, y a mí me tocó ir por primeras veces a las cárceles y hablábamos de la criminalización. El tema en Estados Unidos es que le dicen criminal a alguien que ha cometido, aunque sea un delito mínimo, que para nosotros hablar de un criminal es de alguien que ha matado a alguien, un asesino. Para ellos no. Criminal es aquel que violó, digamos, una ley de tránsito, o violó un delito menor, digamos, ya lo vuelven criminal. Entonces, y sobre todo lo hacen más grande tratándose por supuesto, de inmigrantes. Imagínese usted cuando a alguien lo toman que no carga licencia de manejar y lo detienen y ya lo califican como una persona dentro de un rango de criminal. Claro. Entonces, es grave, pero entonces lo que buscamos nosotros es que en este tipo de casos, la gente, si hay una infracción de tránsito, pues la gente lo que tiene que hacer es pagar una multa, como se hace acá. Claro. Pero no puede aceptarse que sea tildado como criminal. Yo creo que ese es un argumento, ¿verdad?, que se usa para ponerle miedo a la población, para meterle miedo al norteamericano. En realidad este país es un país de inmigrantes. Ahí prácticamente todas las personas que están ahí, a excepción de los Pieles Rojas, los Sioux, las tribus que han quedado, pues no han sido nativas de ahí. O sea que es un país inmigrante. De alguna forma están negando prácticamente esa realidad y discriminando a nuestros compatriotas y gente de otros lados de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, también una diferencia importante con El Salvador, con otros países como Nicaragua, es que no pudieron acogerse nuestra gente a este TPS, ¿verdad? Y ese es otro de los esfuerzos que se está tratando de hacer, que se amplíe esa oportunidad. Lo que buscamos también en la reforma es que todas aquellas personas que hoy tienen el TPS, que lo tiene El Salvador en su mayoría, Honduras y Nicaragua alguna cantidad, es que pasen a ser automáticamente residentes. Porque el TPS lo que le da es un permiso de trabajo por año y medio, que como usted dice nosotros no lo logramos por cuestiones que no vamos a discutir hoy, pero no lo tenemos. Claro. Entonces buscamos que esto sea considerado también una legalización, digamos, de su residencia permanente, y el tema también de los trabajadores del campo. Pues muchas gracias, señor embajador. Desafortunadamente el tiempo nos ha avanzado. Yo quisiera pedirle que en unos 30 segundos usted nos dejara ese mensaje más importante que usted considera que quiere que nuestra audiencia lo tenga, los que nos miran en Guatemala, nos miran en Estados Unidos, prácticamente en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, doctor. Agradecerle realmente a Acción Positiva esta oportunidad de dirigirme a los guatemaltecos acá en Guatemala y en Estados Unidos y decirle que el gobierno está trabajando de la mano con ustedes y queremos seguir trabajando de la mano con ustedes para que logremos esta reforma migratoria en el corto plazo y además indicarles que estamos haciendo esfuerzos muy grandes para que todo Centroamérica y el Caribe y México se unan a este esfuerzo y como una sola voz planteemos esa reforma migratoria juntamente con ustedes ante el gobierno de Estados Unidos y que lo podamos lograr en el corto plazo. Yo estoy muy seguro que lo vamos a lograr y todos seremos beneficiados de ese esfuerzo. Muchísimas gracias, señor embajador. Bueno, pues estamos terminando ya nuestro programa. El guatemalteco merece todo esfuerzo que el gobierno haga por apoyar a nuestros hermanos que están fuera de las fronteras. Qué bueno que se está trabajando. El guatemalteco es trabajador, es honrado, es leal y ahí es donde tenemos que demostrarles todo nuestro apoyo. Muchas gracias por estar con nosotros, señor embajador. Muy buenas noches. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.